El fallecido Stephen Hawking dijo una vez: para saber si en el futuro podremos viajar en el tiempo, solo tendríamos que encontrar a los viajeros del tiempo que hoy nos visitan. La humanidad, desde el principio de los tiempos, ha estado obsesionada con la posibilidad de viajar al pasado o al futuro. Muchos de los casos sobre avistamientos de ovnis y extraterrestres podrían estar relacionados al viaje en el tiempo. Creyendo así que los visitantes de esas naves no son de otros planetas, sino visitantes del futuro, con el fin de documentar algún hecho importante de nuestra historia. Es tanto la fe en que se podrá, o quién sabe si ya en secreto se ha logrado viajar en el tiempo, que grandes científicos del mundo han teorizado con esta posibilidad. El famoso físico británico Stephen Hawking definió las vías que, según las teorías actuales de la física, podrían servirnos para viajar en el tiempo. Para entenderla, se debe pensar en primer lugar en el tiempo como si éste fuera una dimensión más similar a la altura, el ancho o la longitud de todas las cosas. Hawking ilustra esta idea con el ejemplo de la conducción de un coche. Los vehículos pueden ir hacia adelante en una dirección, pero también pueden ir hacia derecha o izquierda. Esa sería otra dirección. Por último, también pueden subir por una carretera de montaña. Tercera dirección. La cuarta dimensión que el coche recorrería sería el tiempo. Atajos en el tiempo. Pero ¿cómo podríamos hacer ese giro y desplazarnos hacia el futuro o el pasado? En primer lugar, según Hawking, en teoría podría hacerse a través de ciertos portales, espacios temporales, conocidos como agujeros de gusano, que según las ecuaciones de la teoría de la relatividad, son atajos que recorren el espacio y el tiempo. Esos agujeros de gusano se encuentran por todas partes en la llamada espuma cuántica o fundación del tejido del universo a nuestro alrededor. El único problema que presentan para cualquiera que quiera viajar en el tiempo es que son demasiado pequeños. Se encuentran en el nivel cuántico o subcuántico de la materia, como para que, en ellos, quepan personas o medios de transporte espacio-temporal. Si fuera posible, con una técnica futura, hacer un agujero de gusano lo suficientemente grande, entonces podríamos viajar a través de ellos a otros planetas situados a años luz de distancia del nuestro. O quizás al pasado, para ver a los dinosaurios, afirma Hawking. Los ríos en el tiempo. Según el físico, el tiempo fluye como un río, y parece como si cada uno de nosotros fuera inexorablemente arrastrado por su corriente. Pero, de hecho, el tiempo es como un río en otro sentido. Fluye a diferentes velocidades en distintos sitios, y ahí está la clave para viajar al futuro. Esta idea fue propuesta por otro físico hace un siglo, Albert Einstein. Él pensó que debía haber sitios donde el tiempo se desaceleraba y otros donde se aceleraba. Tenía razón, escribe Hawking. Y la prueba llegó con la red de satélites de posicionamiento global, GPS, que además de ayudarnos a navegar por la Tierra, ha revelado que el tiempo va más rápido en el espacio. Los precisos relojes instalados dentro de estas aeronaves ganan alrededor de 1/3 de la billonésima parte de un segundo cada día. El problema no está en los relojes, lo que ocurre es que la masa de la Tierra arrastra al tiempo y lo hace más lento. Agujeros negros. Estos agujeros son regiones finitas del espacio-tiempo provocadas por una gran concentración de masa en su interior, con un enorme aumento de la densidad, que a su vez genera un campo gravitatorio de tal magnitud que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, pueden escapar de él. Según Hawking, los agujeros negros tienen un efecto dramático en el tiempo
porque lo ralentizan más que cualquier otra cosa de la galaxia. Por tanto, estos agujeros son máquinas del tiempo naturales. Por ejemplo, si una nave espacial orbitara alrededor del agujero, tardaría 16 minutos en completar una órbita desde la perspectiva de la agencia espacial que controlara la misión desde la Tierra. Para los astronautas, en cambio, solo habrían pasado 8 minutos. 100 años en una semana. Stephen Hawking propuso por último otro medio de desplazamiento en el tiempo. Según el científico, viajar casi a la misma velocidad de la luz, que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, nos transportaría directamente al futuro. Para ilustrar esta posibilidad, Hawking utiliza el ejemplo de un tren de alta velocidad que saliese de una estación el 1 de enero del 2050 y que pudiera dar 7 vueltas a la Tierra cada segundo. A esa velocidad, en el interior del tren, el tiempo transcurriría más lentamente que fuera. En una semana de viaje para los pasajeros, sin embargo, estos llegarían a su destino, 100 años después de haber salido, llegarían en el 2150, según el tiempo terrestre común. Aunque a escala macroscópica, esta velocidad es imposible de alcanzar por el momento, lo cierto es que en el acelerador de partículas LHC, Gran Colisionador de Hadrones, del CERN, en Ginebra, se ha logrado que unas partículas subatómicas, que normalmente se desintegran inmediatamente después de aparecer, llamadas pimenzones, se movieran a dicha velocidad. Como consecuencia, su tiempo de vida se prolongó hasta 30 veces. Para hacer lo mismo con un ser humano, explica Hawking, necesitaríamos estar en el espacio y una nave que fuera 2000 veces más rápida que el Apolo 10. Por tanto, parece que en teoría, viajar en el tiempo es posible. Quizás solo sea cuestión de esperar. Cuestión de dinero, no de física. Los viajes en el tiempo ya no parecen un sueño de la ciencia ficción, al menos para los científicos, y a juzgar por una serie de investigaciones realizadas en los últimos años. En la última década, se ha hablado de diversos avances en este terreno y en cuyo contexto las afirmaciones de Hawking cobran mayor sentido. Así, en 2007, por ejemplo, un equipo de científicos israelíes estableció un modelo teórico para el viaje en el tiempo que podría permitir a las generaciones futuras desplazarse al pasado. Sus cálculos, en concreto, demostraban que se podía generar un bucle espacio-temporal a partir únicamente de materia ordinaria y densidad de energía positiva. Por otra parte, en 2006 un físico de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, publicó que había creado un prototipo de máquina del tiempo que utilizaba energía luminosa en forma de rayos láser para curvar el tiempo y así desplazarse por él. Según este físico, con este método el ser humano podría viajar en el tiempo a lo largo de este mismo siglo. En 2004, incluso el físico Paul Davies llegó a afirmar en un encuentro de especialistas que la máquina del tiempo era cuestión de dinero y no de física. Es decir, que si hubiera inversiones para la investigación en este terreno, tal vez podrían superarse las dificultades tecnológicas de un viaje que, según las leyes de la física, es posible. Aunque muchos sabemos que este poder en las manos equivocadas podría llevar a que la humanidad llegara a su fin. Más de uno fantasea con la posibilidad de viajar al pasado y cambiar algo en su vida. Aquellos que posean este poder gobernarán el mundo. Quizás las luces extrañas que hemos visto en los cielos nocturnos no se traten de seres extraterrestres, sino de los humanos del futuro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que se podrá viajar en el tiempo? Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.